Sean bienvenidos a la presentación de Escultura y Literatura de Latinoamérica. Empezaremos por el pasillo de esculturas. En Argentina se encuentra la escultura Canto al Trabajo. Está conformado por 14 figuras humanas que representan el valor del esfuerzo como puerta al futuro. Todas las piezas están desnudas o tienen cubiertas sus partes íntimas con un paño. El monumento tiene una composición de bronce y fue creada por Rogelio Urrutia, considerado el escultor argentino más importante del siglo XX. La obra fue terminada en 1908 y adquirida por el municipio de Buenos Aires, Argentina. En Bolivia, el Cristo de la Concordia o Cristo de la Paz corona la cima del Morro de Arica desde el 7 de marzo del 2000, fecha en que los ministros de Relaciones Exteriores de Chile y Perú lo inauguraron en cumplimiento al artículo 11 del Tratado de 1929. La escultura fue diseñada por Raúl Valdivieso en un ejemplar de bronce de 20 centímetros de alto, que esculpió el español Semílica Valdivieso en su tamaño actual. Llegó desarmado desde la península ibérica en 1987 y estuvo en el Regimiento de Ingenieros número 6 Fuerte Azapa hasta su inauguración 13 años después. Este monumento celebra la paz entre Chile y Perú tras la Guerra del Pacífico en el año 1879 y 1883, llamada también Guerra del Salitre, porque los intereses económicos por este mineral fueron una de las principales causas del conflicto. Brasil. El Cristo Redentor o Cristo de Corcovado se ha convertido en un centro de atracción para los miles de visitantes que llegan a conocer esta parte del continente sudamericano, considerado como el emblema e icono de Brasil. La construcción del Cristo Redentor fue sugerida por primera vez en el año de 1859, por medio del padre Pedro María Bosch y la princesa Isabel. La idea se retomó en 1921, cuando se acercaba la conmemoración por el centenario de la independencia. En 1926 comenzó la elaboración de tal monumento. Luego de casi 5 años, la estatua fue inaugurada el 12 de octubre de 1931. Mano del Desierto. Es una obra del artista chileno Mario Errazabal, inaugurada en el desierto de Atacama, Chile, el 28 de marzo de 1992. La escultura tiene 11 metros de altura y está construida con cemento y hierro. Una frase muy famosa del artista es: la obra de arte encarna, hace vivencia, intriga, divierte e interesa, pero finalmente puede llegar a conmover. Entre estas encontramos a Colombia con Bolívar Cóndor, una de las esculturas más polémicas de este conteo. Fue diseñada por el maestro antioqueño Rodrigo Arenas y colocada en 1991 en la capital caldense. En su momento, podríamos decir que este monumento fue tendencia por lo atrevido que era la representación de este mismo. El Bolívar, recreado por Arenas, escapaba de las representaciones estéticas que se acostumbraban a crear o ver como personajes históricos, y en su lugar muestra al libertador desnudo y con alteraciones de su fisionomía. Por ejemplo, encontramos el hecho de no tener ojos y alas en lugar de brazos. Esta obra carga con un gran simbolismo, ya que podemos observar los rotos en el pecho y las alas son representaciones de la violencia del país. Y la máscara que emerge del pedestal, que carece de un ojo y que tiene el otro defectuoso, son la imagen, para el escultor, de la paz y la libertad en suspenso. El Monumento Nacional de Costa Rica es un conjunto escultórico creado por el francés Louis Robert Carrel. Se le considera el más importante, puesto que representa el triunfo de las naciones centroamericanas contra los invasores extranjeros. Es un hecho histórico considerado como determinante para la formación de la identidad nacional. En Cuba, El Quijote de América es obra del artista cubano Sergio Martínez y fue inaugurada en el año 1980. Con una vasija de barbero por casco y blandiendo la espada en la mano derecha, el flaco Quijote del Vedado monta sobre una encabritada Rocinante y muestra una belicosa actitud como si quiera cargar contra imaginarios molinos de viento. La factura de la obra elaborada en la técnica alambrón soldado es exquisita
y la decisión del artista de mostrar al Quijote en su desnudez acertada al 100%, pues todo él parece hecho de músculos y emoción. Ecuador. El monumento de Guayaquil es una escultura de más de 30 metros. Se ubica entre el puente de la Unidad Nacional con Pedro Menéndez Gilbert y la avenida Benjamín Rosales, despertando la admiración de todos los que pasan por el sector. Rinde homenaje a los indios Huancavilcas, Guayaquil, y según algunos historiadores, los indios Huancavilcas serían quienes dieron el nombre a la ciudad. A la Constitución de El Salvador. Este monumento simboliza el valor de la Constitución salvadoreña en un momento crucial de la historia del país. Fue inaugurado el 12 de octubre de 1990. La obra es una exquisita pieza de arte, una mujer que representa la justicia con los ojos cerrados en vez de tenerlos vendados, lo que significa que es imparcial a la hora de hacer justicia. El monumento fue esculpido por el gran Rubén Martínez. Encontramos Haití con Le Marron de Saint-Domingue. Hombre marrón. Esta es una estatua en bronce de un esclavo fugitivo. Conmemora la abolición de la esclavitud y que se encuentra en Puerto Príncipe, la capital de Haití. Fue diseñada por el haitiano Albert Mangones y esta escultura sirve como un recordatorio del llamamiento a la rebelión en la colonia de Saint-Domingue contra la Francia esclavista en 1791. Esta ha sido un símbolo icónico de la libertad de la nación y es visto por el mundo como un símbolo de la libertad de los negros. En Honduras se encuentra la escultura El Cristo del Picacho. Es una figura religiosa de concreto armado que fue diseñada por el escultor hondureño María Zamora Alcántara. El artista preparó un gigantesco molde de fibra de vidrio en la capital mexicana, ya que él reside en México, que luego se fundió en el Picacho sobre una base también de hormigón de 10 metros de alto. La construcción mantuvo ocupado durante 7 meses a un equipo de 40 personas. En México, el Ángel de la Independencia también se le conoce como la Victoria Alada. Se trata de una escultura de bronce con recubrimiento en oro que mide 6.7 metros y pesa un total de 7 toneladas. En la mano derecha sostiene una corona de laurel en actitud de colocarla sobre la cabeza de los héroes y en su mano izquierda sostiene una cadena rota de 3 eslabones que simbolizan el final de los 3 siglos del dominio español. Finalmente, en el pedestal específicamente del lado oriente se encuentra un grupo escultórico conocido como Apoteosis del Padre de la Patria, que se compone por 3 figuras: el cura Miguel Hidalgo sosteniendo la bandera mexicana, la musa de la historia sentada con un libro y una pluma, y la patria figura que ofrece a Hidalgo una corona de laurel. En cada una de las esquinas del pedestal se encuentran las figuras de José María Morelos y Pavón, Francisco Javier Mina, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero. Nicaragua. El monumento Cacique Diriangén fue en homenaje al nicaragüense que rechazó al conquistador español. Durante 6 años duró la batalla librada por los ejércitos Diriangén en contra de la conquista española, comandados en ese entonces por Gil González Dávila y posteriormente Francisco Hernández de Córdoba. A Diriangén lo describen los españoles como un aborigen recio y corpulento, de bello rostro, que detonaba firmeza de acero y terquedad, con negros ojos, como azabache que brillaba en el fragor del combate. Debido a la acción heroica de Diriangén por liberar a su pueblo del Imperio Español, la colonización de Nicaragua por parte de los españoles sufrió varias demoras, ya que las nuevas expediciones eran desviadas hacia las riberas del lago Colcibolca, por temor a los encuentros bélicos con los aguerridos aborígenes. Paloma entre manos y esperanza. Son 2 obras del gran escultor Hugo Pistilli, que transforma las varillas de duro hierro en ágiles diseños, muchas veces altamente líricos, lo que hace que se le conozca como el poeta del metal, y es considerado por la crítica como uno de los más grandes escultores de su país y de América Latina. En el año 1981,
expone el conjunto escultórico Afganistán, inspirado en la tragedia de dicho pueblo, y cuya tónica son las expresiones que activan las manos. También encontramos a Panamá, con su Monumento a la Libertad, que fue en homenaje a los próceres anteños del 10 de noviembre de 1821. Fue esculpida por el escultor panameño José Guillermo Moranoli, y este monumento cuenta con 7 metros de altura, el cual fue erigido en el Parque Rufino Alfaro. Esta obra es el primer monumento público de esta envergadura realizado por un artista nacional, y se encuentra en la Villa de los Santos, Panamá. En Perú se encuentra el monumento en homenaje al almirante francés Abel Vergès, quien en la Guerra del Pacífico evitó que el ejército chileno destruyera Lima. En esta obra, Lima es representado como la mujer. En la República Dominicana nos encontramos con la estatua a Salomé Ureña de Enríquez. Se trata de una estatua en honor a la ya mencionada en la Plaza de la Poesía. Salomé fue una luchadora por la educación femenina en República Dominicana, fundadora del primer centro de educación superior para mujeres. Lleva por nombre Instituto de Señoritas. El 21 de octubre fue declarado el Día Nacional de la Poesía en honor a su fecha de nacimiento. Uruguay. El obelisco a los constituyentes de 1830 está ubicado en la intersección del Boulevard Artigas con la avenida 18 de Julio. Es una obra en bronce y granito del escultor uruguayo José Luis Zorrilla de San Martín, inaugurado en 1938. Honra a los participantes en la Asamblea General Constituyente y Legislativa del Estado, que sancionó la primera Constitución de Uruguay en el año 1830. Este obelisco de 40 metros de altura se realizó enteramente en granito rosado uruguayo. En su cara oeste, la aguja central tiene grabada la inscripción a los constituyentes de 1830. Incluye 3 estatuas de bronce que representan a la ley, a la fuerza y a la libertad. Vamos con Guatemala y su Monumento a la Paz. Este monumento fue develado el 29 de diciembre de 1997, un año después de haber firmado el Acuerdo de Paz Firme y Duradera entre el Gobierno de la República y la Unidad Revolucionaria, que estaba integrada por 4 grupos guerrilleros: el Partido Guatemalteco del Trabajo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ejército de Guerrilleros de los Pobres y la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas. Este acuerdo fue con el fin de terminar un conflicto armado interno que inició el 13 de noviembre de 1960 al 29 de diciembre de 1996. El Monumento a la Paz, también llamado popularmente Virgen de la Paz, es una escultura colosal conmemorativa de la Virgen María. La paloma sostenida en su mano derecha simboliza el encargo de la presidencia de la República de Venezuela, de clamar por la paz de la tierra, en autoría del escultor Manuel de la Fuente, inaugurada el 21 de diciembre del año de 1983. Hasta aquí termina el pasillo de algunas de las esculturas más importantes de ciertos países de Latinoamérica. Y ahora veremos sobre la literatura de esos mismos países. La literatura argentina, que esta se conforma por el conjunto de obras literarias producidas por escritores de la Argentina, podemos decir que es una de las más prolíficas, relevantes e influyentes del idioma castellano, ya que ocupa un lugar destacado dentro de la literatura en español y sobre todo de la literatura universal. Entre sus autores más destacados encontramos a José Hernández con El Gaucho Martín Fierro y a Adolfo Bioy Casares con La Invención de Morel, que fueron sus obras más destacadas y conocidas. Algunas de las obras más importantes de la literatura en Bolivia son Juan de la Rosa de 1885 de Natalia Aguirre, Felipe Delgado de 1979 de Jaime Sáenz, Jonas y la ballena rosa 1987 de Wolfango Montes Vanuzzi y Los deshabitados de 1959 de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Algunos de los escritores más destacados de Bolivia son Adela Zamudio, Adolfo Costa de Reils, Alcide Arguedas, Alzaire Cardona Torrino y Alfonso de Granada.
En Brasil nos encontramos con La Hora de la Estrella, hecha por Clarice Lispector, Vidas Secas, hecha por Graciliano Ramos, y finalmente Brejo de Almas, hecha por Carlos Drummond de Andrade. Chile. La literatura chilena, provincia de la rama iberoamericana en la literatura de lengua española, comienza con las cartas al emperador Carlos V, que escribe el conquistador de Chile, Pedro de Valdivia. Dos géneros dominan en el desarrollo literario de Chile durante la época hispánica: la crónica y el poema épico. Nobel, Gabriela Mistral de Solancia. Nobel, Pablo Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y Jorge Edwards, El peso de la noche. La literatura colombiana está dotada de imaginación y creatividad. Tiene un estilo muy cautivador en su narrativa y en el ensayo. Varios de los representantes de este género mantienen un orden cronológico de los acontecimientos que le dan a los personajes de sus novelas. Un gran ejemplo de esto puede ser el ganador al Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, con su obra Cien años de soledad, o también el gran escritor Rafael Pombo, con La hora de tinieblas. También encontrando aquí a Costa Rica, podemos hablar un poco sobre la literatura costarricense. Esta todavía se encuentra en desarrollo, aunque ya ha producido escritores de proyección internacional. La poesía, ensayo y cuento, que son los géneros más desarrollados de la literatura de Costa Rica, tienen antecedentes en la colonia y marca influencia europea. Entre sus autores destacados encontramos a Joaquín García Monge, Yunay Carlos Luis Fallas y Panchita Carmen Lira. La literatura en Cuba tuvo como principal característica describir y narrar la naturaleza autóctona. Este método de diferenciación surge como método de distancia entre los españoles y la gente cubana. Algunos escritores cubanos que han ganado reconocimiento tanto nacional como internacional son José Martí, Gertrudis Gómez de Avellada, José María Heredia, Nicolás Guille, que es un poeta nacional de Cuba, y José Lazama Lima. En Ecuador nos encontramos con Juan León Mera, que realizó la obra Cumanda, a Demetrio Hilera Malta, que realizó 7 lunas y 7 serpientes, y finalmente a Medardo Ángel Silva, que realizó El alma en los labios. El Salvador. El Salvador se ha visto afectado por el precario desarrollo de una infraestructura cultural moderna, es decir, por la debilidad o virtual ausencia de un público lector amplio y anónimo, de un mercado editorial y de una red de instituciones oficiales de fomento y difusión estatal encargado de promover la cultura nacional. Pese a estas dificultades, El Salvador ha conformado, a lo largo de un periodo relativamente corto, un patrimonio literario considerable en volumen y calidad, susceptible de ser considerado una vía de acceso, privilegiando a una historia nacional llena de vicisitudes. Salvador Salazar Arrué, Cuentos de Barro; Alberto Mas Ferrer, El Mínimum Vital; y Claudia Lars, Tierra de Infancia. Al principio, la literatura haitiana fue una literatura militar. Nació en la época quitada de la Revolución, que dio por resultado la gran epopeya de la proclamación de independencia de Haití en 1804. Por consiguiente, los primeros documentos de la literatura haitiana son tratados, convenciones, estudios y memorias, que con el paso del tiempo se fueron convirtiendo en lo que hoy es la literatura contemporánea. Un gran ejemplo de esto es el escritor René de Pestre, con sus obras Cantata de Octubre y Adriana in All My Dreams. También podemos mencionar algunos escritores hondureños más destacados, en los que encontramos a Clementina Suárez, quien fue una poeta hondureña de reconocimiento internacional, y en su trabajo podemos encontrar Corazón Sangrante, que fue escrito en 1930. Cabe mencionar a Eduardo Bach, que es un escritor hondureño, famoso por su libro El cuento de la guerra, y que debido a sus obras, fue galardonado
con el Premio Nacional de Literatura Martínez Galindo en 1970. Cabe también mencionar a Lucila Gamero Moncada, que es una de las primeras mujeres escritoras hondureñas y que alcanza a producir una obra literaria sólida y vanguardista, que incluso el crítico y escritor Luis Mariñas Otero la llamó la gran dama de las letras hondureñas. Una de sus obras más reconocidas encontramos a Amelia Montiel, que fue escrita en 1892. Y cabe también mencionar a Ramón Amaya Amador, que fue un escritor y periodista hondureño mejor conocido por su novela Prisión Verde, escrita en 1945. 25 años después de su fallecimiento en un accidente de aviación, toda su producción literaria fue declarada Tesoro Cultural Nacional debido al gran escritor que fue. La literatura de México es una de las más prolíferas de la lengua española y sus antecedentes se hallan en la literatura de los pueblos indígenas de Mesoamérica. Octavio Paz, la carrera del mexicano que ha obtenido el Premio Nobel de Literatura en 1990, inició con Mar de Día, que fue su primera obra poética publicada en 1931. Pero el ensayo El laberinto de la soledad fue el que le otorgó el reconocimiento y la atención a nivel internacional. La literatura poesía nicaragüense se encuentra en constante crecimiento y se remonta desde antes de la llegada de los españoles a América, pasando por distintas generaciones de escritores y poetas que han sumado aportes importantes al resto de la literatura hispanoamericana. Sus registros van desde Rubén Darío, José Coronel Urtecho, Manolo Cuadra y Joaquín Pasos. Paraguay. La literatura de Paraguay tiene dos vertientes, la producida en castellano y la creada en guaraní, sin desmerecer la literatura del país en otras lenguas nativas. Su desconocimiento no implica, sin embargo, que no exista un corpus de obras que por distintos motivos no han trascendido fuera de las fronteras del país guaraní. Augusto Roa Bastos, El trueno entre las hojas, Josefina Pla, Invención de la muerte y Gabriel Casasia, La babosa. La primera literatura relacionada con Panamá se puede especular que fue a la fecha de 1535, apareciendo un movimiento literario moderno a partir de mediados del siglo XIX. Entre los primeros románticos podríamos encontrar a José María Alemán, con su obra Recuerdos en Juventud, y al primer modernista, que fue Darío Herrera, con su maravillosa obra Lejanías. Ricardo Miró es quizás el poeta más destacado del modernismo panameño, con su obra más importante, Caminos Silenciosos. Algunas de las obras de literatura en República Dominicana son El nacimiento de Dionisios en 1916 de Pedro Enrique Ureña, Hay un país en el mundo de 1949 escrito por Pedro Mir y En el tiempo de las mariposas en 1994 escrito por Julia Álvarez. A finales del siglo XIX es cuando definitivamente la literatura uruguaya toma un curso muy propio. Tabaré despertó lo que de inmediato se convirtió en un florecimiento cultural. Brotó como un manantial, como si todos los que pudieran empuñar una pluma respondieran a un mismo llamado. Ese fue el momento en el que la juventud uruguaya, sumamente refinada y obsesionada con la perfección, demostró la poesía que poseía. Mario Benedetti, El lado oscuro del corazón, Eduardo Galeano, El libro de los abrazos y Juan Carlos Onetti con Bienvenido Bob. Venezuela. La literatura venezolana, en el acto,
hace referencia a obras textuales, escritas u orales, canciones, mitos, leyendas, romances, tradiciones, con alto valor literario, que son del dominio creador de autores venezolanos, desde la época colonial independentista. Rómulo Gallegos, Doña Bárbara, Eduardo Liendo, El mago de la cara de vidrio, Francisco Maciani, Piedra de Mar. Esta literatura tiene un papel muy importante como medio de transmisión de valores y de cultura para que a través de los escritores se conozcan las bases del pensamiento guatemalteco. Uno de sus más grandes escritores es Rafael Arevalo Martínez, que escribió El hombre que parecía un caballo. O el maravilloso escritor, ganador al Premio Nobel de Literatura, Miguel Ángel Austrias, con su obra Señor Presidente. Gracias por acompañarnos en este recorrido sobre la cultura y literatura de Latinoamérica.